This is it. After years have been rolled up within an inch of my life, I'm free! Receipts have a mind of their own. Go paperless and manage your travel expenses online with MyTaxi Business. Make the smarter choice at mytaxi.com. Porque ya no hay limitaciones. Tú solo te pones las limitaciones. Este podcast forma parte del network laliga.fm. Cuando era chico nadie entendía cuando hablaba. Me acuerdo que todo el mundo le preguntaba a mi hermana qué es lo que dijo y mi hermana de alguna forma u otra traducía lo que yo había querido decir. ¿Cómo hacía para entenderme? No sé. Supuestamente hablaba todo rápido, se me mezclaba todo y algo salía de mi boca, pero no eran frases bien elaboradas. Después me puse a estudiar teatro cuando fui más grande. Y también todos se preguntaban, los que me conocían, ¿cómo hace arriba del escenario para que le entiendan? Porque habla tan mal y creo que de alguna forma u otra me entendían. Luego más grandes mis amigos me decían que era diléxico. No sé bien qué es la dilexia. Lo que sí sé era que me decían que quién me corría, porque esto se refería a que todas las frases que decía trataba de resumir las palabras. A ver, si se entiende. En mi cabeza se generaba una oración y de más o menos 5 o 6 palabras. Y cuando las terminaba diciendo quedaban en 2 palabras. Hola, ¿cómo estás vos? ¿Vas a venir a casa? Y yo terminaba diciendo, hola, ¿casa? De alguna forma u otra yo pensé que las otras personas me entendían, pero parece que no. Yo lo llamaba poder de síntesis. Vos luego tratá de entenderme. Frente a todos estos problemas que tenía, dije, voy a empezar a hacer una cosa. Voy a grabar podcast. Sí, hacer podcast. Una persona como yo, que no se le entiende cuando habla porque habla todo rápido, tiene dilexia porque junta las palabras y capaz lo que se le dice a la cabeza tiene un problema neuronal, si está bien dicho neuronal, que lleno de furcios, termine transmitiendo la mitad de lo que piensa. ¿Va a hacer un podcast? Bueno, sí, me puse a hacer un podcast. Y cuando empecé a hacer podcast, no solo como hablaba era malo, sino que parece que mi sonido también era paupérrimo. De una forma u otra, traté de ir mejorando y aprendiendo la manera de hacer este podcast. Y espero haberlo logrado. Por suerte, existe gente que sabe cómo hacer esto. Hola, ¿qué tal, Davidcito loco? Quien habla es Melvin Rivera Velázquez, del podcast Vía Podcast o Notipod Hoy y tantos otros podcasts más, que gentilmente me mandó un audio, pero más que un audio, me envió un masterclass de cómo hacer podcast en iOS. Les voy a contar mi experiencia produciendo un podcast en iOS. Si te gusta el podcasting, te interesa el podcast, o mejor dicho, te gusta la tecnología, tenés que escuchar esto. Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple. Hola, ¿cómo andan? Acá comenzamos un nuevo episodio de Bar Smack. Yo soy Davidcito Loco, me acompaña en los controles mi amigo José. Y hoy, ¿cómo hacer podcast? Y muchas cosas más. Vamos que arrancamos. Hola, ¿qué tal, Davidcito loco? Un privilegio compartir con tu audiencia en Baires Mac. Y como esto es un podcast sobre Mac, les voy a contar mi experiencia produciendo un podcast en iOS. He grabado más de 500 podcasts en una iPad en los últimos 5 años. Les voy a contar, número 1, por qué elegí este setup. Número 2, qué micrófonos y aplicaciones utilizo. Y también las interfaces de audio que utilizo y he utilizado. ¿Y cuál ha sido mi experiencia? ¿Qué yo he aprendido de todo este caminar en el mundo del podcast en el área de los ears? Número 1, ¿por qué este setup? Cuando yo comencé mi segunda temporada de podcaster hace 5 años, estaba trabajando
con una organización cristiana y viajando por todo el mundo 2 semanas al mes. Quería producir un podcast, pero no podía grabarlo como una persona normal. Así que yo tenía que buscar un equipo y un setup para grabar, editar, publicar y promover el podcast desde cualquier lugar. Muchas veces lo hice desde un aeropuerto, otras veces desde el lobby de un hotel, muchísimas veces desde las habitaciones y en oficinas, donde quiera que yo estaba y encontraba una persona que había citado en esa ciudad, me sentaba con ella y grababa la entrevista. Así comencé mi primer podcast, Cambio 180, un podcast de entrevista. Utilizaba también Skype y utilizaba al final algunos de los servicios de grabación de entrevistas como Zencastr. Hace unos 2 años comencé vía podcast y también lo empecé cuando estaba viajando por diferentes lugares. Así es que seguía con el mismo requisito. Todo eso me llevó a grabar con el equipo que tenía en el bolsillo, que era el teléfono iPhone, y con lo que yo viajaba siempre, porque hace años sustituí mi laptop por una iPad. Así es que como grababa en el celular las entrevistas y las editaba en la iPad, y ahí mismo también creaba mis libretos para las diferentes entrevistas y contenidos que producía. Segundo, ¿qué aplicaciones seleccioné? Primero comencé grabando entrevistas en vivo con el iPhone y luego las editaba en la iPad. Y lo hacía con una aplicación que se llama Twisted Wave, que es una aplicación muy sencilla, vale $10. Está para Mac, está para iPad, creo que también está para PC y también está online gratuitamente. Y entonces con esa aplicación sencilla, muy popular entre los locutores que hacen voice-off y doblaje, esta aplicación me sirvió porque era fácil de aprender, fácil de utilizar y muy económica y de una alta calidad, tanto que la estaban usando en los grandes comerciales de la radio y televisión de Estados Unidos. Luego decidí adquirir una iPod para grabar las entrevistas. De esa manera evitaba el problema de estar recordándome de que tenía que quitar las notificaciones y configurar el iPhone para poder grabar. Así que con el iPod yo lo dejo y es lo que todavía estoy usando cuando voy a hacer entrevistas en la calle. No llevo ninguna grabadora, sino que llevo un micrófono, un adaptador para que se pueda conectar con el iPod o el iPhone o la iPad y ahí hago las entrevistas. En vía podcast yo utilizo la aplicación Faireye Recording Studio por 2 razones. Número 1, es económica, cuesta entre $10 a $20 dependiendo del nivel, y es poderosa. Tiene lo mismo que tienen algunas aplicaciones que valen más de $100 y es multicanal. En Notipod hoy estoy grabando con Backpack Studio. Es una aplicación fantástica, tiene una excelente calidad y tiene cojines o sitios donde colocar música y efectos de sonido. Yo tengo 7 efectos de sonido y puentes musicales. Los tengo en la aplicación Backpack. En un lado tengo la aplicación, en el lado izquierdo, con todos los sonidos que me graba. Y en el lado derecho coloco las notas en la aplicación que uso para este propósito. También es una aplicación, uso 2, una que se llama Bear y otra que se llama Ulises. Bear es donde comienzo las notas y escribo todo lo que luego publico en vía podcast y luego lo llevo a Ulises, donde finalmente los publico de allí en diferentes medios. En resumen, mis aplicaciones para grabar vía podcast y Notipod son muy sencillas. Son Twisted Wave de $10, Faireye Recording Studio de $20 y al final, después de editar en estas aplicaciones, yo paso todo por la aplicación de Auphonic, que
me lo coloca en los niveles adecuados, elimina cualquier ruido de fondo y me lo convierte en MP3 y en los LUF que yo quiero y me lo deposita en la empresa de alojamiento. Los micrófonos. Yo comencé utilizando micrófonos muy económicos, el ATR 2100 USB, el AT 2005 USB. Luego me fui moviendo al Shure SM7D, que es un micrófono dinámico, muy popular en la radio, con un buen sonido y que permite grabar en cualquier lugar. Luego probé en las entrevistas en las calles con diferentes micrófonos que se utilizan en el periodismo moderno, entre ellos el Sennheiser Digital Mic. Actualmente yo estoy en un grupo de micrófonos que utilizo dependiendo del propósito y dependiendo del lugar donde estoy. Mi micrófono de batalla, el de emergencia, es el Samsung Q2U, un micrófono que se utiliza para grabar en la iPad, en una laptop. Es dinámico y es muy económico y tiene un conector de audífono. Ese es el que yo utilizo cuando tengo emergencias o cuando necesito algo rápido. Luego tengo micrófonos que utilizo para cuando grabo 2 entrevistas en la calle, que no es muy normal, pero a veces grabo entrevistas con 2 micrófonos. Y ahí utilizo el micrófono AT897, es un micrófono cañón de Audio-Técnica, muy bueno. ¿Por qué estos micrófonos? Debido a mis viajes, yo me quedé con una política de viajar liviano. Entonces todos mis micrófonos tienen que ser bien livianos, que ignoren los ruidos y que tengan el mejor sonido. Entonces los micrófonos cañones cumplen con todos esos requisitos. Ese micrófono que yo utilizo, el AT897, es un micrófono cañón, ignora los sonidos de los lados de atrás, es direccional y es condensador, que el sonido de la voz queda mejor. Y cuando hago entrevistas en la calle con una sola persona, utilizo el micrófono Sennheiser MD46, un micrófono dinámico muy popular en las entrevistas de televisión porque se puede mover de una persona a otra sin hacer mucho ruido. Y el otro micrófono que yo utilizo para proyectos más avanzados como audiolibros o voiceover, que hago también, ya es otro nivel mucho más profesional, entonces ahí utilizo un micrófono que se llama el Sennheiser MK416. Las interfaces de audio que he utilizado son la PreSonus AudioBox i2. ¿Por qué? Porque es una interfaz de 2 entradas, tiene una salida directa ya que no necesitas un adaptador para la iPad y el iPhone. También la puedes conectar a la laptop con un cable USB y tiene una buena calidad y es barata. Cuesta aproximadamente $100, $125. En la actualidad, como hago además de podcasts, audiolibros, voiceovers, y también estoy ahora haciendo podcast para terceros, pues yo tengo un equipo de primera calidad como interfaz, pequeñísimo, también que no necesito un cámara adapter para trabajar con la iPod, el iPhone o la iPad. Y es la interfaz Mixer Pre 6. Y también como backup, en caso de que se me dañe esa y tengo un cliente esperando, no puedo darme el lujo de no cumplir. Entonces tengo la Mixer Phase 4, una interfaz pequeña, también todo lo mío es pequeño, de una alta calidad, que se conecta con adaptador a la iPod, iPhone y la iPad. Finalmente, ¿cuál ha sido mi experiencia después de este caminar en iOS con tantas aplicaciones, tantos micrófonos y tantas interfaces? Número 1, aprendí que hay que definir el propósito de un podcast. Uno dice, pero ¿eso para decidir el equipo? Sí, porque no es lo mismo producir un podcast por pasatiempo, por pasión, porque quieres cambiar el mundo y hacerlo un poco mejor, producir un podcast como una herramienta de marketing para tu negocio o como una fuente de ingresos. Cada una de esas categorías pues tiene sus grandes retos.
y hay algunos que tú puedes comenzar con un equipo aceptable, porque